Libro de Eclesiastés, capítulo 5, versículo 4 y 5. Lleva por título La insensatez de hacer votos a la ligera, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. Amén. Glorifiquemos a Dios, hermano. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Pueden tomar sus asientos. La insensatez de hacer voto a la ligera. Amén. Un voto, hermanos, es una promesa que se le hace a Dios. Y se hace por voluntad propia, porque Dios no lo demanda. Amén. Puede consistir en comprometerse en poder hacer algo o quizá de abstenerse de ciertas cosas. Pero no olvidemos que el voto siempre va a ser voluntario. Amén. Son esas promesas que se les hace a Dios. Y vemos que en el mundo las palabras no tienen valor alguno para las personas, porque conocemos que las personas allí fuera prometen y no cumplen. Amén. Muchos quizás conocen el refrán que dicen: a las palabras se las lleva el viento. Amén. ¿Y por qué es esto? Porque el hombre se olvida de lo que dice. Y es por eso que todo lo que se hace es mejor hacerlo con papeles, por escrito, para que quede evidencia alguna de lo que se ha hablado. Amén. Pero nosotros vemos que aunque el hombre olvide, Dios no, hermano. Dios no olvida. Y es por eso que nosotros como hijos de Dios tenemos que saber que las palabras sí tienen valor. Amén. Y es por eso que cuando escudriñamos las Escrituras vemos las veces que nos enseña a nosotros a poder ser prudentes y a tener cuidado de lo que sale por nuestros labios. El libro de Santiago, capítulo 3, un libro muy conocido, un capítulo muy conocido, nos habla claramente de que la lengua es un fuego, un mundo de maldad, ¿amén? Y que por una misma boca proceden bendición y maldición. Y eso no debe ser así. Cuando nosotros escudriñamos Proverbios, capítulo 18, versículo 21, dice que la muerte y la vida están en poder de la lengua. Y es que como hijos de Dios nosotros tenemos que entender que es importante tomar conciencia de que las palabras edifican o destruyen. Amén. Por medio de las palabras se desanima a alguien o se inspira a alguien. Y se hace mucho daño también cuando se habla, cuando hay un corazón lleno de tinieblas. En la antigüedad, cuando nosotros escudriñamos todo lo que ellos juraban en el Antiguo Testamento, hombres y mujeres, lo debían cumplir. Amén. Cuando uno escudriña el libro de Génesis, el libro de Éxodo, Levítico, nos encontramos, amén, con las leyes de los votos, las leyes humanitarias, y hay algo en particular que vamos a ver más adelante. Pero vemos que en las Escrituras, en el Antiguo Testamento, habían pactos de palabras para preservación de la vida, pactos por tierra, pactos también, promesas, juramento para matrimonio. Amén. Ahora bien, nosotros vemos que Dios toma el voto de la persona y demanda cumplirlo. Mencionaba que allí en las leyes, vamos a ir al libro Números 30, versículo 2, lleva por título Ley de los votos. Cuando alguno hiciere voto a Jehová o hiciere juramento ligando su alma con obligación, no quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca. Y si nosotros leemos el libro de Deuteronomio, dice en el nombre de Jesucristo, Deuteronomio capítulo 23, versículo 21, habla de las leyes humanitarias y dice en el nombre de Jesucristo: cuando haces voto a Jehová tu Dios, no tardes en pagarlo, porque ciertamente lo demandará Jehová tu Dios de ti, y sería pecado en ti.
Mas cuando te abstengas de prometer, no habrá en ti pecado. Pero lo que hubiere salido de tus labios, lo guardarás y lo cumplirás, conforme lo prometiste a Jehová tu Dios, pagando la ofrenda voluntaria que prometiste con tu boca. Vemos por medio de las Escrituras que habla claramente que es mejor abstenerse de prometer si se sabe que no se va a poder cumplir. Todo lo que hemos prometido a Dios, dice la Escritura que no tardemos en pagarlo, porque ciertamente Dios lo demandará y sería pecado en la vida de aquella persona que, habiendo prometido a Dios, no lo ha cumplido. En esta vida terrenal vemos que ¿por qué pasan muchas cosas? A término hablo no solo en la iglesia, sino allí fuera también, cuando las personas no tienen de Cristo. Sabemos que si la persona no cumple lo que ha prometido a Dios, comienzan a acontecer situaciones malas. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué es que acontecen estas cosas que se empiezan a vivir por causa de no haber cumplido? En esta vida terrenal, nosotros vemos que cuando se hace una declaración jurada es algo legal. Amén. Por un ejemplo que podemos tener, esa declaración jurada es bajo juramento y en esa declaración se habla la verdad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque de caso contrario, si hay engaño, eso trae gravísimas consecuencias. Y si la persona expone juramento y no lo cumple, se hace culpable y puede ir a la cárcel. Todas las leyes y lo demás que vemos aquí en esta vida terrenal lo han sacado de la Escritura, de la profeta mayor. Y es que nada está por casualidad, porque como hay una corte en la vida terrenal, también hay una corte en lo espiritual. Y Dios es el juez y el diablo es el acusador y se ha reprendido en el nombre de Jesucristo. Y Cristo es nuestro abogado. ¿Cómo vemos eso? Allí en el libro de Apocalipsis, capítulo 12, versículo 10, la Escritura dice en el nombre de Jesucristo: entonces oí una voz, una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Como hay una corte en esta vida terrenal y hay leyes y por incumplimiento hay consecuencias, es también en la vida espiritual. Y vemos que Dios es el juez y que el adversario es el acusador que continuamente va al Padre para acusar a los hijos de Dios. ¿Por causa de qué? Del pecado. La Escritura dice en el libro de Primera de Juan, capítulo 2, lleva por título Cristo nuestro abogado. Amén. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Amén. Vemos que el acusador, el adversario, continuamente está observando nuestras obras, nuestras palabras, nuestras actitudes, nosotros como hijos de Dios. Y realmente nos olvidamos que además del pecado en la obra, en lo que nosotros hacemos, también hay pecado por nuestros labios. Y hay algo que desestimamos, que es lo que hemos hablado desde el comienzo. Cuando nosotros prometemos y no cumplimos. Y eso es pecado, hermano, y no se toma como pecado. Pero en el libro de Eclesiastés lo leímos claramente. Es pecado romper un voto, no hacerlo, no cumplirlo ante un Dios santo, puro, sublime. Y aquello, hermano, hace que se le dé derecho legal al adversario. Aquellas palabras, aquellos votos, aquellas promesas, aquellos compromisos incumplidos de parte del Hijo de Dios, hace que el adversario
tenga derecho legal sobre la vida de aquella persona. Y eso muchas veces lo desestimamos, hermano. Desestimamos el poder que hay en las palabras. Y muchas veces, por falta de dominio propio, hablamos mucho y hacemos poco. Y la Biblia lo habla en este día de hoy, está hablando: absténganse de prometer, tengan cuidado de lo que sale por sus labios. La lengua es un fuego, un mundo de maldad. Y es por eso que hoy la pregunta es: ¿cuántas promesas nosotros le hemos hecho a Dios y no hemos cumplido? Y por esa causa se le ha dado derecho legal al adversario, se le ha dejado una puerta abierta y se está atado espiritualmente. La persona se ata, el alma se ata, donde también hay estancamiento espiritual, se ata el hogar, se atan los hijos. Y hoy lo hablaba el siervo, amén. Tenemos que tener cuidado primeramente de nosotros mismos. El ser humano es algo muy fácil, que siempre va a ver lo que hacen los demás. Pero no nos vemos, cuesta muchas veces poder vernos y discernirnos a nosotros mismos. Recordar, hermano, porque realmente nosotros en la oración hay muchas palabras que salen de nuestros labios, pero luego las olvidamos y hablamos en un principio que Dios no se olvida. Entonces, ¿qué le hemos prometido a Dios que quizás está arrastrando culpa o se arrastra amargura, que quizás la persona ni sabe que es por causa de lo que ha salido por sus labios? O se está viviendo situaciones generadas por no haber cumplido lo prometido, como lo hablábamos. Y es que la realidad es que por causa de ese incumplimiento hay consecuencia. Hay consecuencia. Y los votos, hermano, pueden ser en voz audible, pero también se hacen en el corazón. Y esa es otra área, porque hablamos de lo que sale por nuestros labios y nuestras palabras. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Que Dios conoce, escudriña nuestros corazones, conoce todo intento de los pensamientos. Y si nosotros vamos al libro de Primera de Samuel, capítulo 1, versículo 13, dice: en el nombre de Jesucristo, pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía. Amén. La Escritura habla de que Ana hace un voto ante la presencia de Dios. Y lo hizo no por sus labios, sino en su corazón. En su corazón, hermano. Y esto es lo que menos se tiene en cuenta, como hablaba. ¿Por qué? Porque Dios lo conoce, hermano. Dios continuamente sabe, antes que la palabra salga de nuestros labios, dice la palabra de Dios en el Salmo 139, Dios ya conoce lo que ha de salir por nuestros labios. Entonces, ¿por qué hablamos esto? Porque muchas veces depende del estado emocional en que la persona se encuentre, es lo que habla, de labios para afuera o en su corazón para con uno mismo. Ana, dice la Escritura, que se encontraba en amargura de alma. Y en esa condición hizo voto a la presencia de Dios. Cuando continuamos leyendo vemos que ella lo cumple, hermano. Pero hay dos extremos. Realmente cuando hay mucha alegría, cuando hay gozo, cuando se goza de bienestar, muchas veces se hace promesa a Dios. Pero también está en los tiempos de dificultad, de escasez, de enfermedad, también se hace. Muchos prometen a Dios, inclusive gente que no se congrega, hermano. Si me sanas, si sanas a tal y a tal persona, prometo. Y no nos olvidemos, hermano, Dios lo toma y lo demanda ese cumplimiento de esa promesa. Y es por eso que cuando nosotros leíamos al comienzo de Eclesiastés capítulo 5, el título lo habla de la insensatez de hacer votos a la ligera. ¿Qué es la insensatez? Es imprudencia, es necedad, es falta de sentido porque se actúa con ligereza. Amén. La ligereza es algo velozmente y muchas veces nosotros actuamos de esa manera.
Por eso esto nos tiene que hacer reflexionar a usted y a mí la manera en la que nosotros nos dirigimos a Dios y a nuestro entorno. Amén. Porque no solamente es en oraciones ante la presencia de Dios, sino que muchas veces nos comprometemos en nuestras palabras. Comprometemos nuestra vida que vamos a hacer algo y cuando no lo hacemos, eso trae culpa, eso trae amargura, eso trae luego, si no se ha cumplido con la otra persona, la falta de confianza y destruye eso. Lo hemos vivido. No sé si a usted le ha pasado que ha prometido hacer algo y no lo ha podido hacer. Y eso acarrea muchas situaciones. Por eso hoy vemos que la palabra de Dios nos dice: absténganse de prometer, porque no les será pecado si ustedes piensan primeramente. Y no solo en lo que nosotros hablamos, sino también en lo que está en nuestro corazón. Cuando nosotros nos humillamos delante de la presencia de Dios y depende de la situación emocional, comenzamos a orar ligeramente. Que el Espíritu Santo, hermanos, en este tiempo en el que nos encontramos, pueda guiar cada una de nuestras oraciones, aún en las dificultades, aún en el momento de esas dificultades, de esas situaciones que generan angustia. Porque hay emociones, sentimientos que comienzan a brotar cuando pasan las situaciones que son inevitables, pero allí es donde el Hijo de Dios tiene que doblar rodilla para que el Espíritu Santo nos ayude a tener ese dominio sobre toda emoción y sentimiento carnal y así poder tener la fortaleza de Dios, su guía y su respuesta. Ahora la pregunta es: ¿qué habrá orado usted? ¿O qué habrá orado mi persona? Que quizá hay situaciones que vivimos que son por causa de incumplimiento a ese voto que hemos hecho. Y que muchas veces decimos el enemigo, o que muchas veces decimos prueba. ¿Sabe que muchas veces es más fácil echarle la culpa al adversario, llamar ataque a lo que es negligencia de parte del Hijo de Dios? Y es que es necesario que prestemos atención en este tiempo. Hace tiempo Dios nos viene hablando en base a las direcciones de oración que cada uno de nosotros tenemos que tener. No solo en nuestras vidas, sino en la oración de intercesión por las almas. Amén. Porque realmente hay situaciones que se viven que nosotros desestimamos lo que hemos orado y que es necesario que el Espíritu Santo nos muestre en decir: en tal cosa hemos prometido y nos hemos olvidado. Porque es una realidad, hermano. El orar ante la presencia de Dios, el decirle algo a Dios y olvidarnos. Y que el Espíritu Santo nos pueda guiar y nos pueda ayudar para saber si en este tiempo hemos orado algo, estamos viviendo una situación, está aconteciendo algo y es por causa de no haber cumplido. Y eso Dios lo está demandando. Dios lo está demandando y es pecado y hay una puerta abierta que está generando traba, obstáculo, impedimento, estancamiento en la vida espiritual. Por eso esto nos tiene que hacer reflexionar a nosotros. La Biblia habla allí en Jueces capítulo 10, versículo, vamos a leerlo. Jueces, nos habla de un juez que es Jefté, amén, que muy apresuradamente él abrió su boca y luego le fue aflicción. Amén. Jueces capítulo 11, versículo 30. En el nombre de Jesucristo. Y Jefté hizo voto a Jehová, diciendo: si entregares a los amonitas en mis manos, cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme, cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Jehová, y lo ofreceré en holocausto. Y fue Jefté hacia los hijos de Amón para pelear contra ellos, y Jehová los entregó en su mano. Y desde Aroer hasta llegar a Minit, 20 ciudades, y hasta la vega de las viñas, los derrotó con muy grande estrago. Así fueron sometidos los amonitas por los hijos de Israel. Entonces volvió Jefté a Mizpa
a su casa, y aquí que su hija, que salía a recibirle con panderos y danzas, y ella era sola, su hija única, no tenía fuera de ella hijo ni hija. Y cuando él la vio, rompió sus vestidos diciendo: ¡ay, hija mía! En verdad me has abatido, y tú misma has venido a ser causa de mi dolor, porque le he dado palabra a Jehová y no podré retractarme. Cuando escudriñamos el libro de Jueces capítulo 11 en todo lo que es la historia de Jefté, vemos que el Espíritu de Jehová vino sobre Jefté y no hacía falta ese voto que él hizo ante la presencia de Dios. Por eso hacía mención que muchas veces hay extremos, hermano, que en el gozo, que cuando sentimos la gracia de Dios, su presencia, su respaldo, hacemos promesa muy ligeramente, sin pensarlo, sin quizá preguntarle, sin ver qué ha de acontecer, si lo prometo, si lo voy a poder cumplir o no. Y Jefté fue un ejemplo, es un ejemplo para nosotros en saber de que el respaldo de Dios estaba, pero él hizo promesa de todas formas. Y eso fue causa de dolor y de angustia para él, porque él mismo lo expresó: has venido a ser causa de mi dolor. Y así nos acontece muchas veces a nosotros, el comportarnos de esa manera, tan apresuradamente, hermanos. Hay situaciones que vivimos en nuestros hogares, jefe de hogar con el matrimonio, o la mujer, o los hijos, se viven situaciones por causa de ese apresuramiento. Y esos votos de consagración que nosotros hacemos tienen un impacto muy fuerte en nuestras vidas. Porque el libro de Proverbios, capítulo 20, dice en el nombre de Jesucristo, el versículo 25: lazo es al hombre hacer apresuradamente voto de consagración y después de hacerlo, reflexionar. ¿A qué hace énfasis este versículo, hermano? Que muchas veces se le dedican cosas a Dios, además de nosotros mismos presentar nuestras vidas y decirle quizás muchas veces, o haberle dicho: te entrego mi vida, mi corazón, haz tu voluntad en mí. Y luego empezamos a altercar cuando está la mano de Dios tratando con nuestras vidas. Pero no solo nuestras vidas hemos presentado, quizá padres que han consagrado a sus hijos, o consagrado quizá, o el hogar de decir: si tú me das una casa, solamente promesas que usted quizá ha hecho o ha escuchado y puede llegarse en esta hora a imaginar. Hemos consagrado muchas cosas y ahí es lo que nosotros hablamos de que muchas veces es por emociones y precipitadamente. ¿Por qué, hermano? Porque luego que se ha consagrado una vida a Dios, se vive en santidad. Luego que se ha consagrado a los hijos delante de la presencia de Dios, se le instruye en sus caminos. Luego que se ha consagrado quizá el hogar, se contamina luego entrando e ingresando cosas que son desagradables. Y eso, hermano, hace de que incumplamos, de que haya una falta, de que Dios lo demande, de que haya pecado en nuestras vidas. El incumplir es un pecado porque se rompe lo que hace ese voto que hemos elevado ante la presencia de Dios. O muchas veces que se le pide quizá un vehículo, este vehículo solamente va a ser para ir a la iglesia, para trabajar para tu obra. Y al principio, en esa emoción del momento se hace, pero luego, ¿qué empieza a pasar? Se comienza quizá a prestar, o quizá ya no llega a la casa de Dios. Amén. Se ha vivido, se ha escuchado, se ha visto, sí. Y lamentablemente, hermanos, es algo que se tiene en poco aquello, porque aún gente que se ha apartado de los caminos de Dios, no es de que por salirse de la iglesia o por no congregar más, eso caduca, eso sigue vigente. Hombres y mujeres que han consagrado su vida en oración y se apartaron.
hombres y mujeres que consagraron a sus hijos en oración y se apartaron. Dios lo va a demandar. Porque aunque quizás nuestros ojos no lo estén viendo ahora, puede pasar un mes, un año o varios años, pero Dios lo va a demandar, hermano. Porque así también es el pecado en el Hijo de Dios. Hay consecuencia. A veces hay consecuencia del momento, a veces consecuencia de la semana que viene, a veces el mes que viene, el año que viene, pero la va a ver. Las va a ver porque Dios es un Dios justo, hermano. La Biblia lo establece claramente. Y muchas veces el Hijo de Dios cae en que, aunque nos arrepentimos y puede llegar a haber frutos dignos de arrepentimiento, esa consecuencia va a estar, hermano. Y depende de usted y de mí estar firme y decir, sí, Jehová. Muchas veces cuesta reconocerlo, hermano. Duele. Pero el Padre, a quien ama a sus hijos, ¿los corrige o no? Los corrige. Dios nos va a corregir a nosotros. Por amor, hermano. Por amor. Entonces, cuando vemos nosotros lo que Dios habla por medio de la Escritura, que realmente es necesario que prestemos atención a lo que hablamos en el momento en que nos comprometemos. Y no solo eso, hermanos, sino que la conversación que muchas veces tenemos. Dice la Biblia en Proverbios 21, versículo 23, en el nombre de Jesucristo, el que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustia. Amén. A veces es necesario callar, hermano. Pero aún se ha quedado en el corazón, es necesario ir y orarlo. Porque vimos desde un comienzo que Dios escudriña nuestros corazones. Y realmente si nosotros tenemos ese dominio propio, es que, hermanos, la prudencia nos va a librar de nosotros mismos. El dominio propio nos libra de muchísimas cosas. Y es algo en que nosotros no velamos ni tampoco nos esforzamos todos los días. La lucha es continua y hay que prestar atención. No solo lo hablo en el ámbito de la iglesia, sino fuera. Cuando se tiene conversaciones con gente del trabajo, gente inconversa, la familia. ¿Por qué? Porque nosotros damos testimonio de un Dios vivo. La gente sabe que nosotros nos congregamos. ¿Por qué? No solo quizá por lo externo, sino por nuestra manera de hablar. Y hay uno que no se duerme, hermano. Hay uno que no se duerme, que es el adversario. Pero también la Escritura nos demanda a nosotros que el fruto del Espíritu esté en nuestras vidas. Si a nosotros estamos en oración, estamos velando, estamos gimiendo delante de la presencia de Dios, que Él nos pueda ayudar, Dios lo va a hacer, hermano. Pero depende de usted y de mí. ¿Por qué lo hablo esto? Es que en las muchas palabras, dice la Biblia, no falta pecado alguno. Pero cuando nosotros vamos al libro de Mateo, capítulo 5, versículo 37, dice la Escritura en el nombre de Jesucristo: pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no. Porque lo que es más de esto, de mal procede. ¿Qué significa y por qué hablaba de la obra carnal y del adversario? Como hijos de Dios, hermanos, nosotros o decimos que sí o decimos que no. Muchas veces decimos no, no sé, tal vez, quizá, sí o no, hermano. Pero también tenemos que ver lo que está en nuestro corazón. Porque quizás muchas veces nos comprometemos para hacer algo en la obra de Cristo y decimos sí, pero en el corazón no lo queremos hacer. Y eso acarrea grandes culpas, grande remordimiento. Amén. No sé si a usted le ha pasado que ha dicho, se siente comprometido con el hombre y con la mujer. Y ese es un grave error, porque nuestro compromiso como hijos de Dios en nuestra consagración es con el Todopoderoso. Y muchas veces estamos en ese error sintiéndonos comprometidos con el hombre y con la mujer. Y es por eso de que es fundamental el corazón. Siempre en cada predicación se va a mencionar
lo que hay en el corazón. Como hijos de Dios, realmente tenemos que ver la manera en la que nosotros nos expresamos y poder tener esa seguridad y esa certeza de decir, sí, lo voy a hacer, no lo voy a hacer. Esa seguridad, porque si decimos que no y luego lo hacemos, o si decimos que sí y luego no lo hacemos, ¿qué hay ahí, hermanos? Ahí hay inconstancia, ahí hay un corazón que realmente está dividido y está claudicando, como la Escritura lo ha hablado. Y hay uno, como decíamos, que está acusándonos por nuestras obras, por nuestras palabras. Por eso el libro de Mateo dice, sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. ¿Y cuántas veces quizá hemos dicho, no lo voy a hacer más? Y luego lo hacemos. O mañana voy a hacer esto. Y no se puede hacer. Bueno, no, la semana que viene, el lunes a las 10 de la mañana. Y no se hace. Amén. Hoy la Escritura, la palabra nos habla que seamos prudentes, hermano. Para que el alma no se ate. Para no darle derecho legal al adversario en el tiempo en el que nosotros nos encontramos. No nos propongamos muchas veces, quizás ni siquiera sabemos qué va a pasar mañana. Y evitémonos angustia, evitémonos tristeza, evitémonos amargura. Oremos ante la presencia de Dios cuál es su voluntad, qué es lo que Él quiere que nosotros hagamos. Para no decir y comprometernos en decir, no, listo, esto no lo hago más. Hoy, Señor Jesucristo, mañana ya a las 6 de la mañana me levanto a orar. Porque cuando se recibe el consuelo de parte de Dios y esa fortaleza, en la emoción del momento, le prometemos a Dios. A las 6 de la mañana, a tal hora voy a ir a la iglesia. Y acontecen situaciones. Voy a llegar cueste lo que me cueste. Y si empiezan a costar cosas que empieza a sentirse en la carne, y fue una imprudencia, y no solo es una imprudencia delante de Dios por haber hecho un voto que no pudo cumplir, sino que también empieza a arrastrar. Hay cosas, hermanos, que estamos viviendo, hay cosas que estamos viviendo como hijos de Dios, que son por causa de incumplimiento. Y es lo que Dios nos está hablando a nosotros en esta tarde de hoy. Cumplan lo que han prometido, pero también que eso sea por amor. Porque cuando es por obligación, hermano, aunque uno quiera complacer al hombre, a la mujer o a Dios, decir, no, sí, lo voy a hacer, pero no está esa voluntad dispuesta, ese temor, eso también Dios lo ve. Y eso también es pecado. Amén. Que el Espíritu Santo nos muestre, hermano, si hemos orado ante la presencia de Dios, hemos hecho votos de consagración o han salido palabras por nuestros labios que realmente están atando el alma, y que esté ese temor en nosotros. Por medio de la Escritura lo vemos claramente, que esté ese temor en nosotros para que sepamos hablar correctamente lo que decimos, de la manera en la que lo decimos, hermano. Porque hasta en bromas se abren puertas. Y no digo que los hijos de Dios sean antipáticos, pero que si no realmente sepamos qué decir y qué no decir, que pueda llegar a generar algo que pueda arrastrar. Amén. Hasta acá sería la palabra de Dios.